Afectuoso saludo a toda la institución educativa número 10, sede Rodolfo Morales y Escuela José Domingo Boscán, como también quiero agradecer al profesor Julio Madera y a la profesora Carmen Matías que tuvieron a bien extenderme esta invitación para participar en este importante evento como es Matemáticos Mente Brillante. Muchísimas gracias por esa invitación. Bien, nosotros vivimos inmersos en un mundo lleno de números. Desde antes de la escolaridad ya nos hablan de números. Entonces los números siempre están con nosotros y los primeros números que nos enseñan son los números naturales. Seguidamente tenemos los números enteros, tenemos los números racionales, los números irracionales, los números reales, los números complejos, y ante este abanico numérico podemos también encontrar números que están allí en el seno de ellos, los números primos, los números capicúa, los números trascendentales, los números transfinitos, y pare allí de contar. La charla que voy a orientar tiene que ver los primeros números naturales en la antigüedad, cómo se estudiaban, cómo se daban esos fenómenos tan interesantes, todas esas curiosidades de esos números. Entonces, ¿en dónde radica la importancia de un número? Los matemáticos tienen números importantes como el número pi, como el número de oro, que es el número phi. Los aficionados a la lotería tienen el número 22. Algunas religiones tienen el número 3 como importante. En Egipto, la medicina utilizaba el ojo de Horus. Ellos atribuían algunos valores a las secciones del ojo. Por ejemplo, al iris le daban un cuarto, al lagrimal le daban un medio, y así en esas proporciones ellos utilizaban algunas plantas como azafrán, la flor de loto, la hiedra, y en esas proporciones ellos hacían sus medicamentos. Bien, entonces hablemos sobre los primeros números naturales y su importancia. El cero, que es un concepto resbaladizo, porque el cero algunos lo consideran natural, otros no lo consideran natural, y eso es un estudio bastante profundo y discutible, pero aquí no nos vamos a centrar en esa discusión, sino a mirar cómo fue la evolución del cero. Los griegos en el año 1700 antes de Cristo, y en un papiro que se encontró, el papiro Boulat 18, ellos utilizaban el símbolo NRF, el NIRF, que significa nada. Y este era el signo que utilizaba, una cruz con una bolita. Y hace más de 2500 los babilonios utilizaban este símbolo, que era el símbolo de doble clavo o doble espiga. Aquí podemos apreciar una doble espiga, y este es un doble clavo para representar el cero. Parece ser que ese hablar del cero es hablar de nada, es hablar de la no existencia. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un conjunto que tiene, en este caso, tiene 4 elementos, y vamos sacando de ese conjunto, vamos extrayendo un elemento, vamos a obtener un conjunto unitario, un conjunto que tiene un elemento. Y si ese elemento lo sacamos, entonces este conjunto va a quedar vacío. De modo de que aquí
aparece el número 0 para indicar de que no posee elemento, y el símbolo pues allí queda plasmado como el auténtico, lo que se utiliza ahora como 0. Pues bien, unas breves consideraciones sobre el número 0. El número 0 está ligado al número 1, ya que si nosotros elevamos algún número, lo elevamos a la 0, vamos a obtener el 1. Pero fíjense de que si ese 0 lo elevamos a la 0, vamos a obtener infinito. Lo podríamos considerar de que el vacío es un lleno tan compacto. Entonces, ¿qué será ese vacío? ¿Quién nos representa ese vacío? En algunas corrientes utilizaban el huevo órfico, que ustedes ven aquí, para representar el número 0. El número 0 es el gemelo del vacío. No es porque el 0 sea un número gemelo, sino por su apariencia. Ahí está el gemelo. Entonces, por eso se dice de que el 0 es gemelo del vacío. Antonio Porchia, me llamó la atención esta frase de un escrito de Porchia, en donde él escribe que en una parte, que por esta selva de números llevamos por guía un 0 que llamamos linterna. O sea que el 0 es muy importante. Se me ocurrió escribir pues este, este trozo que dice, de acuerdo a su posición, el 0 tiene valor y en alguna operación se convierte en aniquilador. El 0, de acuerdo a la posición, puede aumentar su valor o la puede disminuir. El 0 a la derecha aumenta, a la izquierda disminuye. Y en alguna operación se convierte en aniquilador. Si el número 0 lo multiplicamos por cualquier número, lo anula, lo aniquila. Entonces, de eso podríamos estar pensando de que el 0 es un número muy importante. Hablemos del 1. Los griegos advirtieron que cuando se añadía un número, el número 1 a cualquier número, lo convertía en impar o viceversa. Lo podía convertir en par o impar. Si el número es 3 y le sumo 1, voy a obtener el número 4, entonces ya ese es un número par. O viceversa, si tengo un número par y le sumo 1, me va a dar un número impar. Estas cosas actualmente pues son apenas lógicas, triviales, pero en la antigüedad ellos descubrieron todos estos hechos en la cual nosotros actualmente gozamos y podemos expresar así de esa manera. Los hebreos consideraban al número 1 como el número macho. El número 1 produce más por adición que por multiplicación. Si yo multiplico el número 1 varias veces, voy a obtener el mismo número, pero si lo sumo, voy a obtener un número mayor, es decir, que él produce más por la adición que por la multiplicación. El número 1 es su propio factorial, es el cuadrado o cubo de todas las potencias, es el único número que goza de eso. Por ejemplo, 1 al cuadrado me da 1, 1 a la 2 me da 2, 1 a la 3, hasta la enésima potencia voy a obtener el número 1. También podemos decir, pues, en el Islam, el 1 representaba la divinidad. Aquí está. ¿Y de dónde sale eso? En el abecedario, el Aleph era el número 1, ¿no? Entonces tenemos Aleph, que es el 1, tenemos la L, la A y el 7, que es A, eso significa Alá. Por eso dice de que para el Islam el 1 representaba la divinidad. Alá para ellos es Dios. Al-La es la monada. Mira, los pitagóricos
Fue un término para Dios, el primer ser o la unidad originaria, y lo expresaban así. Vamos a ver un sencillo camino hacia el 1. Dice que existe una sencilla regla aritmética que nos permite desde la altura de cualquier número regresar al número 1. Es decir, si vamos a seguir esta regla. Si el número es par, lo vamos a dividir por 2. Y si el número es impar, lo vamos a multiplicar por 3 y le vamos a añadir 1. Y este proceso lo vamos a repetir hasta llegar al 1. Por ejemplo, tenemos el número 17. Al número 17 lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1, nos va a dar 52. Como 52 es par, según la regla, lo vamos a dividir por 2. Me daría 26. El número 26 es par. Como me dio par, lo divido entre 2, eso me daría 3. Pero el 13 es impar. Según la regla, debo multiplicarlo por 3 y sumarle 1, vamos a obtener 40. El 40 es par, lo divido por 2, me daría 20. El 20 es par, debo dividirlo por 2, me va a dar 10. El número 10 es par, lo divido por 2, me va a dar 5. Me va a dar 5. El número 5 es impar, lo multiplico por 3 y le sumo 1, me va a dar 16. El número 16 es par, lo divido entre 2, me va a dar 8. Aquí no sería 8, no 4, sino 8. El número 8 es par, lo divido entre 2, me va a dar 4. ¿Cierto? Me va a dar 4. El 4 lo divido entre 2 porque es par. El 4 lo divido entre 2, me va a dar 2. Y el 2 como es par, lo divido entre 2, me va a dar 1. Es el único número que goza de esto. Un camino, un sencillo camino hacia el 1. Se puede agarrar cualquier número y ensayar esta regla y siempre va a lograr llegar al número 1. Son curiosidades. Hablemos del número 2. En la antigüedad tuvo una importancia filosófica. Permite la dualidad. Aquí tenemos el bien y el mal. Tenemos lo que es par y lo que es impar. Aquí está el vacío, se considera como par. Es un enfrentamiento entre dos opuestos, entre materia y espíritu. En la geometría, el número 2 se puede representar mediante dos puntos, mediante dos líneas rectas paralelas, y también se puede considerar, se puede expresar como un ángulo. El número 2 ocupa un privilegio en el Olimpo de los números porque es el único número, el único número par primo. Nos vamos con el número 3. El número 3 se considera como la creación perfecta y la unidad divina. Es el primer número triangular. Es el primer impar masculino para los griegos. El número 3 representa el primer número impar masculino. Esto lo vamos a utilizar más tarde porque nos lleva a una armonía. Entonces, lo consideraban como el primer impar masculino. En la mitología se habla de las tres gracias, de las tres furias y de las tres moiras. Las tres gracias pues eran unas diosas que se dedicaban al hechizo, a la alegría y a la belleza. Las tres moiras eran aquellas que definían el destino de cada persona. Y las tres furias vivían en el inframundo, allá en una de las partes del infierno. Satanás tenía pues algunas personas que le colaboraban
y una de ellas era el dios Hades. Entonces Hades mandaba a las 3 furias para que ellas ejecutaran sus órdenes. Entonces fíjese que el número 3 aparece en la mitología con cosas muy importantes. Hablemos del número 4. El número 4 entonces es considerado el número femenino. Los griegos consideraban el número 4 como pares de pares. Los números divisibles por 4, ellos lo consideraban como pares de pares. Y se identificaba con el cuadrado, el número 4. Para el número 5, los griegos lo consideraban como el número erótico, el número amoroso, el número de Afrodita. ¿Por qué? Porque asociaba al matrimonio. Fíjense que ahorita habíamos hablado de que el número 3 era el número impar masculino. Este es el masculino. Y el número 2 es el primer número femenino. Entonces aquí hay un matrimonio. Entonces por eso lo asociaban al matrimonio masculino-femenino. Lo llamaban la naturaleza porque por sí mismo daba el número terminado en sí mismo. Es decir, que el número 5 era un número automorfo. Los números automorfos son aquellos que tienen la propiedad de que al multiplicarse me dan el mismo número. Por ejemplo, 5 por 5 voy a obtener el número 25. Ahí está. 6 por 6 obtengo 36. Ahí aparece el número 36. Y el número 76 multiplicado por 76 voy a obtener 5.776. 5.776 y entonces aparece el número 76. Por eso recibe el nombre de automorfo. Hablemos entonces del número 6. Euclides lo denominó como el número perfecto. Sabe que el número perfecto es aquel que la suma de sus factores primos arroja el mismo. Los factores primos del número 6 son el 1, el 2 y el 3. Y si usted lo suma, va a dar 6. También este número se asocia con el matrimonio y la perfecta unión de los seres opuestos, porque 6 es igual a 3 por 2. Y habíamos visto de que el 3 es un masculino y el 2 es femenino. Según Agustín, también según San Agustín, Dios creó al mundo en 6 días, lo dice San Agustín. Es un número perfecto. Y según algunas sectas cristianas, lo llaman el número del diablo, porque el número 6 se dice de que visitó o tentó a Eva a la 6ª hora y al 6º día. Entonces ahí aparece el famoso número de la bestia. Eso según algunas sectas. El número 7. El número 7 representa la fuerza simbólica, ya que lo consideran con un triángulo encima de un cuadrado. Es decir, esta fortaleza y robustez del cuadrado sostiene la elegancia del número 3. Entonces, aquí aparece el número 7. Los pitagóricos, el emblema de la virginidad, según los pitagóricos, oígase bien, el emblema de la virginidad. Eso es debido a la imposibilidad de dividir a un círculo en 7 segmentos iguales. De un segmento circular, entonces la imposibilidad de dividir ese círculo en 7 segmentos iguales. No se podía dividir, entonces los pitagóricos consideraban de que esto era, ese es el emblema de la virginidad.
Para el número 8, es el segundo número cúbico. Si lo escribimos horizontalmente, obtenemos el infinito. Veanlo aquí. También representa una lemniscata. Es una curva polar. Una lemniscata. Aquí aparece su ecuación. También podemos decir que si colocamos el número 8 frente a un espejo plano, vamos, ya si sea en forma horizontal o en forma vertical, siempre vamos a encontrar el 8. Ese es por su simetría. El 8 aparece en nuestras vidas también. Fíjense de que el pulpo tiene 8 tentáculos. Los arácnidos tienen 8 patas. En la estrella de Salomón tiene 8 puntas. En el cuerpo humano, el cráneo, el oído y la muñeca tienen 8 huesos. Los átomos buscan tener 8 electrones de valencia. Es la regla del octeto. También aparece el número 8. Son cosas muy curiosas. El número 8 es un número de Leyland. El número de Leyland son aquellos que pueden expresarse de la siguiente manera. Por ejemplo, el número 2 a la 2 más 2 a la 2, esto sería 4 más 4 es igual a 8. ¿Verdad? Si agarramos el número 3, por ejemplo, 3 a la 2 más 3 a la 2, obtenemos 9 más 9 sería 18. No me va a arrojar el mismo número. Por lo tanto, no es un número de Leyland. En cambio, el 8 sí es un número de Leyland porque goza con esta particularidad. Por último, hablemos del número 9, que el número 9 pues es el cuadrado del primer número masculino. También es la suma de los números triangulares, de dos números triangulares consecutivos. Aquí tenemos el 3 y tenemos el 6. Son dos números triangulares consecutivos. Ese me da 9. Tenemos una fórmula para conseguir eso. Y los hebreos lo consideraban como el símbolo de la verdad. Pues bien, todas estas curiosidades y muchas más podríamos encontrar si nos apasionamos en este mundo numérico. El universo numérico posee muchas curiosidades interesantes. Con este importante evento, Mentes Brillantes o Mentes Inquietas, si es que se podría llamar así, se abre la puerta para entrar a un mundo de investigaciones y consultas que nos ayudaría a entender más la esencia de la vida. Muchísimas gracias, que estén muy bien.